Hola a todos. En la lección del día de hoy vamos a resolver ecuaciones lineales de un paso usando multiplicación y división. En la última lección aprendimos lo que es una ecuación, lo que es la solución de una ecuación, y también aprendimos que las operaciones suma y resta son inversas la una de la otra. Y para la lección del día de hoy necesitamos saber que la multiplicación y la división también son operaciones inversas la una de la otra. Y eso es muy importante que vamos a usar para despejar una variable. Pero antes de hacer eso, debemos de recordar algo importante con relación a la división. Y es esto, que la división puede aparecer en forma de fracción. Entonces, el resultado de esto sería 5 dividido para 5, 1. O podemos considerar que una cantidad dividida por sí misma es siempre 1. O podemos también cancelar algo del numerador y algo del denominador, porque cuando cancelamos lo que hacemos es dividir. Entonces, en este caso, como tenemos un 5 arriba y un 5 abajo, podemos cancelar esos 5, pero cuando cancelamos dejamos un 1 y un 1. Porque al cancelar es una división. Entonces, estos unos nos van a dar un resultado de 1, igual que la división original. Entonces 1 dividido por 1 nos da 1. De cualquier forma que lo veamos, esto es una división que es igual a 1. Necesitamos que tengamos algo en el numerador y algo en el denominador. Uno tiene que estar arriba y el otro tiene que estar abajo para poderlo cancelar, o en otras palabras, para poderlo dividir, y el resultado es 1. Por supuesto, esto sucede cuando es la misma cantidad arriba y abajo nada más. Entonces vamos a mirar aquí cómo usar las operaciones inversas para despejar una variable. Tenemos acá 2x, y cuando tenemos un número seguido inmediatamente por una variable sin un signo de operación en el centro, en medio de esos dos, quiere decir que es una multiplicación. Entonces lo que tenemos aquí es 2 por x. Le voy a poner el signo de la multiplicación solamente para recordar que es una multiplicación. Ok, entonces si yo tengo 2 por x o 2x y yo quiero despejar a la variable, necesito retirar este 2, y para eso miramos la operación que tenemos originalmente, que es una multiplicación, y para poder retirar ese 2 necesito lo inverso de la multiplicación, que es la división. Es la única forma de retirar ese 2 que está multiplicando. Entonces, si yo divido aquí para 2, me quedaría algo como lo que tenemos acá. 5 dividido para 5, uno arriba y otro abajo, y eso es 1. Y es lo que tengo aquí. Un 2 arriba en la parte del numerador de la fracción y el otro 2 en el denominador de la fracción, y esos se pueden dividir. 2 dividido para 2 sería 1, o se pueden cancelar, de forma que el resultado nos daría sencillamente x, porque el resultado de la división del 2, 2 dividido para 2 es 1, y ese 1 no se escribe generalmente. Entonces sería 1x con un 1 que no está escrito. Y de esa forma despejaríamos la variable dejándola sola. Y tenemos algo similar aquí, solo que en este caso la operación original es una división. Y para poder retirar este negativo 5 y dejar a la variable sola, necesito lo inverso de la división, que es la multiplicación. Entonces yo voy a multiplicar aquí para despejar a la y, voy a multiplicar a la y por la misma cantidad que tengo aquí, porque tiene que ser la misma cantidad arriba y abajo para que se cancele a 1.
Entonces necesito aquí multiplicar a la y por negativo 5. Fíjese bien, la multiplicación tiene que estar acá arriba, porque este negativo 5 que está arriba, ahora se puede cancelar con el negativo 5 que está abajo, y así nos dejaría el resultado y, que es la y despejada, que es lo que necesitamos. Necesitamos despejar a la variable. Entonces recuerde que cuando estamos cancelando, estamos dividiendo, y negativo 5 dividido para negativo 5 es 1, ese 1 que no lo escribimos enfrente de la variable. Y con esto, ahora vamos a hacer unos ejemplos de cómo resolver ecuaciones lineales de un solo paso usando la multiplicación y la división. Las instrucciones dicen: resuelva y compruebe. Recuerde que cuando nos pide resolver, nos pide encontrar la solución, que es el valor de la variable que hace que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Eso es la solución. Y comprobar, tenemos que reemplazar la variable con el valor que encontramos para asegurarnos de que los dos lados realmente son iguales. Entonces, cuando tenemos una ecuación muy sencilla como esta, una vez más, puede ser obvio cuál es el valor de x que hace que sean los dos lados iguales, pero de todos modos vamos a practicar con el proceso de resolución para despejar las variables, que es lo que necesitamos saber. Entonces miramos, como siempre, en el lado en donde está la variable, que en este caso es aquí, en el lado izquierdo de la ecuación. Miramos a ese lado y determinamos qué operación existe actualmente, cuál es la operación original. Y es 5x, por lo tanto es 5 por x. Es una multiplicación. Y como es una multiplicación, para poder despejar necesitamos lo inverso de la multiplicación, que es la división. Entonces vamos a dividir aquí para 5. Pero en una ecuación sabemos que para mantener la igualdad original necesitamos también hacer lo mismo al otro lado de la ecuación. Entonces vamos a dividir para 5 debajo de ese mismo 5 original y al otro lado del signo de igual debajo del número. Y eso nos dejaría aquí como un resultado de negativo 30 dividido para 5, eso es negativo 6, porque cuando tenemos una división o una multiplicación, si los signos son diferentes, el resultado es negativo. Y al otro lado, el 5 de arriba y el 5 de abajo se cancelan, dejando a la x sola. Entonces estos 5 se cancelan y nos queda nada más la x. Y como la x ya está sola y es positiva, ese es el fin del proceso de resolución y esta sería la solución que buscamos. Entonces ya hemos terminado con esa parte que nos pide resolver. Hemos encontrado la solución, que es x igual a negativo 6. Muy importante aquí recordar que hacemos un cambio de operación. Si lo que tenemos en la operación original es una multiplicación, necesitamos dividir. Y dividimos para ese mismo número que está aquí enfrente de la x, que es un positivo 5, divide para positivo 5 en los dos lados. No se trata de cambiar de signo, sino de operación. Cambiamos de multiplicación a división, usando el mismo número que está enfrente de la x. Y ahora vamos a hacer el proceso de comprobación para asegurarnos que esta solución que hemos encontrado sea realmente correcta. Y para eso empezamos escribiendo la ecuación original 5x igual a negativo 30.
Recuerde que tenemos aquí una multiplicación. Entonces es 5 por el valor de x igual a negativo 30. Y ahora vamos a reemplazar la x con su valor que acabamos de encontrar, que es negativo 6. Vamos a dejar todo lo demás igual. Y ahora vamos a simplificar el lado izquierdo porque el lado derecho ya está simplificado, es negativo 30. Así que vamos a simplificar este lado haciendo la operación que es 5 por negativo 6 y eso es negativo 30. Nos queda entonces algo que es verdadero, negativo 30 es igual a negativo 30 y eso prueba que nuestro proceso de resolución está correcto. Recuerde que si no le queda algo verdadero al hacer las operaciones, tiene que revisar en dónde está su error, tal vez en el proceso de resolución o de pronto en el proceso de la comprobación, a ver en dónde está su error y corregirlo y volver a hacer la comprobación hasta que los dos lados le quede igual. Esa es la importancia de hacer la comprobación, usarlo para chequear que el trabajo que hemos hecho esté correcto. Entonces, si le queda algo falso, no lo puede dejar ahí. Tiene que corregir su error hasta que le quede algo verdadero en la comprobación. Vamos a hacer ahora el ejercicio o el ejemplo número 2. Y el ejemplo número 2 es también similar. Es también una multiplicación. Dice negativo 8 multiplicado por n es igual a 96. Entonces también es una multiplicación porque no existe un signo entre el negativo 8 y la n. Sabemos que es una multiplicación. Entonces miramos el lado de la ecuación en donde está la variable. Determinamos qué operación existe junto con la variable y usamos la operación inversa a la que existe en este momento. Entonces tenemos aquí una multiplicación por negativo 8. Lo que necesitamos hacer para despejar a la n es una división para negativo 8. Entonces dividimos aquí para negativo 8 y lo que se hace a un lado tiene que hacerse también al otro lado. Divida también el otro número para negativo 8. De esa forma, en el lado derecho nos quedaría 96 dividido para negativo 8 es negativo 12. Y en el lado izquierdo, el negativo 8 de arriba y el de abajo se cancelan o se dividen a 1, dejando nada más a la variable n sola, que es lo que queremos. Ese es el objetivo, despejar a la variable. Y como ya la variable está despejada, está sola y es positiva, ese es nuestro resultado, la solución que estábamos buscando. La solución es n igual a negativo 12. Recuerde una vez más que usamos aquel mismo número que está enfrente de la variable. Es una multiplicación por negativo 8. Debemos de dividir para negativo 8. No le cambie el signo, use el mismo número que está enfrente de la variable. Y después comprobamos. Escribimos la ecuación original que es negativo 8n igual a 96 y negativo 8n quiere decir que estamos multiplicando de forma que cuando reemplazamos debemos demostrar esa multiplicación y la n acabamos de encontrar que es negativo 12 y todo lo demás lo vamos a dejar igual. El lado derecho ya está simplificado. Vamos a simplificar el lado izquierdo haciendo la multiplicación de 8 por el valor de n, de negativo 8 por el valor de n, perdón.
Y negativo 8 por negativo 12 es positivo 96. Y así obtenemos los dos lados iguales. Y eso es verdadero. 96 es igual a 96. Y por lo tanto nuestro proceso de resolución y nuestra solución está correcta. Vamos a hacer un último ejemplo con la multiplicación. Pues el 1 y el 2 han sido ejemplos que tienen multiplicación originalmente y requiere usar una división. Tenemos una multiplicación originalmente y requiere usar una división. Y la número 3 es exactamente de ese tipo, aunque parezca diferente. Aquí tenemos negativo n es igual a 4. Recuerde que cuando no tenemos un número escrito, el coeficiente escrito enfrente de la n quiere decir que hay un 1, pero como en este caso es negativo, realmente es un negativo 1. Entonces, esto sería realmente esto, negativo 1n igual a 4. Eso es lo que realmente tenemos ahí. Y similar a lo que hicimos en el 1 y en el 2, aquí tenemos una multiplicación negativo 8 por n. De igual forma, aquí tenemos una multiplicación negativo 1 por n. Y como es una multiplicación, debemos de usar lo inverso de la multiplicación, que es la división. Voy a mostrar primero aquí la multiplicación que existe. Ok, ahí. Y como la división es lo inverso de la multiplicación, debemos de usar la división. Vamos a dividir aquí a los dos lados por negativo 1. Y así obtendríamos en el lado derecho 4 dividido para negativo 1, negativo 4. Y en el lado izquierdo, el 1 negativo de arriba y el de abajo se cancelaría, dejando nada más a la n sola, que es lo que queremos. Y ahí tenemos la respuesta, la solución, que es n igual a negativo 4. Entonces, algo importante aquí con el ejemplo número 4, la n o cualquier variable no puede estar sola. Si tenemos un negativo enfrente, quiere decir que el proceso no está terminado. Entonces nos queda hacer este paso hasta que la n se quede sola y positiva. Ahí se termina el proceso. Si está negativa, necesita hacer este paso para despejar a la variable completamente. Y el otro punto importante, si quiere cambiar un signo negativo a positivo para la respuesta, tiene que dividir o multiplicar para negativo 1 en los dos casos, en los dos lados. Entonces recuerde eso, siempre que necesite cambiar un signo de negativo a positivo, necesita multiplicar o dividir para negativo 1 para poderlo cambiar. Y después chequeamos. Empezamos escribiendo la ecuación original, negativo n es igual a 4. Reemplazamos la n, el valor de n es negativo 4 en sí. Entonces este negativo de la respuesta no tiene nada que ver con el negativo que tiene enfrente de la n. Nos quedaría aquí doble negativo. El negativo que está enfrente de la n y el negativo porque el valor de n es también negativo y es negativo 4. Entonces nos queda dos signos juntos y cuando tenemos dos signos juntos de suma o resta o 2 de resta, como en este caso, nos dice multiplicación. Esto es multiplicación de negativo por negativo y eso es positivo 4. Y es así como terminamos con los dos lados iguales, que es verdadero, y por lo tanto nos dice que nuestra solución está correcta. Y ahora vamos a hacer dos ejemplos
con la división. Aquí en el número 4, h dividido para 4 es igual a 6. Recuerde que la fracción es una forma de expresar la división. Entonces tenemos originalmente una división y es necesario usar lo inverso de la división, que es la multiplicación. H dividido para 4 igual a 6. Yo necesito retirar este 4. Y como el 4 está dividiendo, la única forma de retirar ese 4 es multiplicando para 4. Y lo tengo que multiplicar acá arriba junto con la h. Ahí vamos a multiplicar por 4. Y como en una ecuación se tiene que hacer lo mismo en los dos lados, al otro lado del signo de igual también tengo que multiplicar por 4. De esa forma, y eso también va a ser en el numerador de la fracción. El denominador sería un 1 que no está escrito, es 6 dividido para 1. Entonces, fíjese acá, la operación de la multiplicación se hace en el numerador. De la misma forma, sería en el numerador en el otro lado. Así tendríamos en el lado derecho el resultado de la multiplicación 6 por 4, que es 24. Y en el lado izquierdo tenemos un 4 arriba y un 4 abajo. Y esos 4 se pueden cancelar porque está uno arriba y otro abajo. Y así obtenemos a la h sola, que es lo que queremos. Y como la h está sola y positiva, esa es la respuesta o la solución. H es igual a positivo 24. Y ahora comprobamos. Escribimos la ecuación original, que es h dividido para 4 igual a 6. Reemplazamos ahora en el lugar de la h con el número que acabamos de encontrar. El valor de la h es 24. Entonces nos quedaría 24 dividido para 4 es igual a 6. El lado derecho ya está simplificado, es 6. Y en el lado izquierdo, 24 dividido para 4 es también 6. Así tenemos algo que es verdadero y eso nos muestra que nuestra solución está correcta. Y por último, el último ejemplo con la división. Aquí tenemos una división y dividido para negativo 7 igual a negativo 9. Como siempre nos fijamos en el lugar o en el lado en donde está la variable, el otro lado no es importante. Y miramos qué operación existe con la variable. Tenemos una división para negativo 7. Estamos dividiendo a la y para negativo 7 y para retirar este negativo 7, porque queremos que la y esté sola, para retirar este negativo 7 necesito hacer lo contrario de la operación original. La operación original es una división, necesito multiplicar. Y multiplico aquí junto a la y por negativo 7, el mismo número que está acá abajo. Cambie de operación, no de signo, usamos el mismo número, pasamos de división a multiplicación y hacemos lo mismo en la otra parte. También en el denominador, en el numerador, perdón, de la fracción, multiplicamos por negativo 7. De esa forma, obtendríamos en el lado derecho el resultado de la multiplicación negativo 9 por negativo 7. Y negativo por negativo es positivo y 9 por 7 es 63. Y al otro lado, como tenemos un negativo 7 arriba y otro negativo 7 abajo, eso se puede cancelar porque son iguales. Y eso quiere decir que se divide y nos queda nada más 1y, que lo escribimos nada más y. Y es igual a 63. Y como la y ya está sola y está positiva, esa es la respuesta o la solución. Y
por último, comprobamos. Escribimos la ecuación original, que es y dividido para negativo 7 igual a negativo 9. Ahora reemplazamos la y con el valor que acabamos de encontrar, que es 63. El valor de y es 63, lo reemplazamos. Nos quedaría 63 dividido para negativo 7 igual a negativo 9. El lado derecho ya está simplificado. Y simplificando el lado izquierdo, haciendo la operación que es una división, 63 dividido para negativo 7, positivo por negativo, negativo, y 63 dividido para 7 es 9. Y nos quedan los dos lados iguales, y negativo 9 igual a negativo 9 es verdadero, y por lo tanto sabemos que nuestra solución y igual a 63 está correcta. Ok, entonces de esa forma usamos las operaciones inversas para resolver las ecuaciones lineales de un solo paso usando la multiplicación y la división. Como siempre, revise el sitio de internet de la clase para ver cuál es la tarea.